En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Meses atrás leí una noticia interesante que la mencioné de paso, si no estoy mal, el 31 por la noche aquella. Una noticia que sorprendió al mundo y que cuando se realice, cuando se tenga en las manos, cuando tengamos real ya a disposición de la sociedad, va a ser una revolución. Científicos israelíes han descubierto unas nanogotas. Estamos en el tiempo del nanotecnología. Han descubierto unas nanogotas que pueden entrar en todo el iris de los ojos, recrearlos otra vez y hacernos recobrar la visión 2020. Yo no sé si alcanzo a verlo, pero interesante, ¿no les parece? Adiós gafas, adiós lentes de contacto y todo lo que afecta a la visión del ser humano, y tendremos las próximas generaciones tendrán la oportunidad de disfrutar de adelantos científicos maravillosos. Así que espero que al comenzar el 2020, como dije el 31 por la noche, tengamos visión 2020. ¿Qué es visión 2020? ¿Qué la ven? ¿Cuánto les gustaría tener visión 2020? A ver. Bueno, por lo menos si no la tenemos mientras llegan las nanogotas, y no sé cuánto van a valer el tratamiento, por lo menos tengamos la visión espiritual 2020. Recobremos nuevamente lo que el Señor nos ha dado en tanto tiempo. Hemos perdido la visión, la iglesia ha perdido la visión de lo que Dios le ha dado para hacer, ¿sí? Ya no vemos con los lentes del Señor, con la palabra, con lo que Dios nos da, sino que nos hemos cambiado las gafas espiritualmente hablando y nos hemos puesto las gafas humanistas y vemos todas las cosas como el mundo la ve. No puede ser. Si somos el pueblo de Dios, vemos las cosas distintas. A través de la Escritura, a través de la historia, el pueblo de Dios ve diferente a lo que el mundo sin Dios lo puede ver. Hoy en día, por ejemplo, al ponernos los lentes humanistas, ¿sí?, viendo como el mundo ve un Dios limitado, un Dios impotente ante la soberbia de los dictadores, ante la soberbia de los dueños del mundo, de los anarquistas. Y esos que tienen ese tipo de lentes están invitando a nuestros jóvenes para ver el mundo como ellos lo ven. Tuvimos el fin del año una inmensa juventud que salió para vernos con sus lentes, con los que ellos podían ver la vida, sino con los lentes que los demás les dijeron que vieran. Cuando les preguntaban por televisión o por radio por qué marchaban, no sabían por qué. Solamente porque querían protestar. Esta mañana oía las noticias que es el viernes de esta semana tendrán la primera reunión los que dirigen las marchas y el gobierno, pero que van a seguir las marchas y están invitando a nuestros jóvenes a salir viendo como el mundo ve, no como Dios ve. Es necesario, hermanos, no por casualidad estamos en el 2020, que ya no lo volveremos a ver en la historia. El 2020. 2020 es una vez en la vida. No más. Después de que pase el 2020 ya no volverá el 2021, 2022, pero no 2020. Cambiará completamente todo. Interesante, el mundo que ha estado, la iglesia cristiana,
ha estado viendo con lentes no del Señor, sino del mundo. Quiero que veamos un pequeño video de 3 minutos de lo que está pasando en el mundo. Veámoslo por un momento. En el mundo cristiano lo que está pasando, especialmente comenzó con Europa y está invadiendo a toda la tierra. Veamos este video. El secularismo creciente en Europa ha provocado que muchas iglesias cierren por falta de fieles y de presupuesto para mantenerlas abiertas. En Holanda, por ejemplo, hay muchos templos, pero la carencia de miembros ha llevado a que estos sean vendidos y se conviertan en cafeterías, librerías e incluso lugares para conciertos. En Holanda, considerado como el país más feliz del mundo, la iglesia decidió desde 1970 cerrar más de 1000 templos. Muchos han sido demolidos y otros fueron finalmente utilizados para fines de entretenimiento. Una de las librerías que ha ocupado un templo como local para vender libros es la librería Selexic, que reconstruyó el edificio de la iglesia de Maastricht y tras la remodelación y adaptación en 2005 ha sido considerada por el periódico británico The Guardian como la más hermosa librería del mundo. También una iglesia construida hacia 1880 en Ámsterdam con estilo neorromántico se transformó en Paradiso, un sitio para el rock, el pop y sonidos internacionales. Es conocido como el Templo del Pop de Ámsterdam y fue llamado así tras la presentación de artistas de talla mundial como Pink Floyd y Captain Beefheart. La sala está situada en Vetteringham, cerca de Lake Plain. Pero no solo en Europa está sucediendo esto. En Canadá, por ejemplo, debido a la falta de fieles, se decidió transformar también estos espacios y convertirlos en bibliotecas públicas, auditorios, gimnasios e incluso en departamentos, los cuales han significado una solución habitacional para muchos que no tenían cómo acceder a un salario por falta de empleo. Pero según cómo vamos, ¿la religión desaparecerá en Europa? En la actualidad en Holanda el 28% de su población es católica, el 19% protestante, el 5% musulmana, el 4% de otras religiones y más del 40% de la población de los Países Bajos no tiene religión. Sin embargo, el crecimiento del número de ateos es igual en los 9 países más ricos del mundo: Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza. Por otro lado, los datos de un estudio de American Physical Society en Dallas, Estados Unidos, muestran que el número de personas religiosas dejarán de existir en estos países en los próximos años. También indica que en el año 2050 en Holanda, el número de ateos superará el 70%. En diciembre de este año, muchas iglesias en Colombia cerraron los cultos del 31 de diciembre. No hicieron culto el 31. Otras iglesias que tenían 6, 7 cultos diarios decidieron hacer uno solo el domingo anterior. Es más, el 24 ya no se hacen cultos. Las cafeterías están llenas, los restaurantes llenos, los cabarets llenos, los clubes llenos, todo lleno y las iglesias vacías. Y eso aquí en Colombia, aquí en Bogotá, ya no estamos hablando de Europa, estamos hablando de nuestra ciudad. 59 años atrás, 60 años atrás, nosotros teníamos siempre culto el 24 por la noche. Y por muchos años tuvimos culto el 24 por la noche. Más de 40 años haciendo culto el 24 por la noche, hasta que hubo que suspenderlo porque los hermanos decían: nosotros no vamos a ir al 24 porque tenemos muchas cosas para hacer. Y suspendimos el 24. Entonces dijimos que el 24 era por la noche para la familia, que pensaran en el Señor y que hicieran una reunión familiar. Claro, hoy sí la hacen, pero no para adorar a Dios, sino para comer. Y para compartir regalos. Y algunos hasta para bailar. Y el 31 por la noche, algo similar. Hoy mire cómo está. ¿Por qué? No estoy diciendo que no tengan derecho de pasear. Solamente que examinemos la situación que está pasando. Miren lo que pasó en Europa, lo que está pasando. La famosa Catedral de Cristal en California, que era un lujo hermoso, hermosísimo. Hoy en día, la Catedral de Cristal, que era una iglesia cristiana evangélica, era la admiración de todas. Siempre, yo estuve varias veces en la Catedral de Cristal, un templo para unas 3,000 personas, repleto vez tras vez. En el camino
se cerró la Catedral de Cristal. ¿Y saben qué tienen hoy? Una iglesia católica, apostólica y romana. Por primera vez, una iglesia católica compra un templo evangélico para celebrar todo lo que la iglesia católica hace. No soy fatalista, solamente es bueno que pensemos y examinemos la situación donde estamos nosotros en el mundo que nos encontramos. Y yo he tomado una decisión en mi propia vida desde hace tiempos, pero que cada día la afino más. Es de quitarme las gafas humanistas y ponerme las gafas bíblicas, las gafas del Espíritu Santo, para ver el mundo como Dios lo ve. El Tabernáculo de la Fe ha sido conocido inicialmente como una iglesia donde el amor era lo que predominaba. En el camino, eso ya nos está diciendo que el Tabernáculo de la Fe es la iglesia del amor. Pero por lo menos se está diciendo que el Tabernáculo de la Fe en Colombia y en otras partes del mundo es una iglesia que se distingue por su enseñanza bíblica, porque estamos apegados a la Biblia. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por esa declaración que se hace del Tabernáculo de la Fe. Procuramos, yo le digo a los pastores, peguémonos de la Biblia. No echemos cuentos, no echemos cosas para hacer reír a la gente. Pues no es malo tener un momento de diversión, pero no somos llamados para eso. Somos llamados para una vida distinta, diferente. Y más cuando nos reunimos, cuando invocamos, nos reunimos en el nombre del Señor. No es para entretener, es para adorar. Es para bendecir, es para capacitarnos. Yo quisiera añadir a eso de que somos una iglesia centrada en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Que se nos conozca con un paso más. Y el tema de hoy, que vamos a tener por algún tiempo, es ¿conocemos a Dios o conocemos de Dios? Hay gente que conoce mucho de Dios y pueden citarme textos bíblicos y pueden predicar sermones bíblicos muy especiales, muy espectaculares. Pero la pregunta no es si conocemos acerca de Dios, sino si conocemos a Dios. Una cosa es saber acerca de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Y es eso lo que quisiera que pudiéramos marcar en este año. La permanencia en la palabra del Señor, la permanencia en las Escrituras. Mantenernos ahí en lo que la Biblia enseña. Porque este libro no es nuestro. Este libro nos vino del cielo. Escrito por seres humanos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios sopló e inspiró a los que escribieron para decir las cosas que aunque pasan los años, los siglos, los milenios, la palabra permanece para siempre. Por eso quiero animarles a que piensen en el fin de mes para que vengamos dispuestos a mirar lo que la ciencia reafirma de la Sagrada Escritura, lo que se dice, lo que se ha descubierto en el mundo sobre la verdad que la palabra de Dios dice. La palabra conocer a Dios o conocer es una palabra muy interesante porque en nuestro medio podemos conocer de dos maneras. Una, conocer por información. Si yo le preguntara a muchos de ustedes, ¿cuántos conocen a Moscú? Puede que muchos conozcan a Moscú. ¿Por qué? Porque han leído de Moscú, han oído. Si les pregunto quién es el presidente de Rusia, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos han oído hablar? Putin. Claro, y todo lo que hace Rusia y todo lo que sucede allá. Claro, conocemos información.
Una cosa es conocer por información y que es posible que la información sea real, sea verdad. Otra cosa es conocer por qué hemos estado ahí, por qué hemos vivido ahí y por qué nos hemos saturado de lo que pasa en Rusia. No simplemente porque alguien fue y visitó y anduvo un tiempito por las calles de Moscú y ya viene y dice, ya conocí a Rusia o conocí a Moscú. No necesariamente lo conoció. Tiene una mejor información tal vez que otros, una experiencia. Por ejemplo, como lo dije el 31 por la noche, ¿cuántos de ustedes conocen a mi esposa? Todos la han visto. Todos han hablado con ella, todos la han saludado y tienen información. Saben que no le gusta que le digan Mercedes sino Mechas. Y pueden tener mucha información de Mechas. Pero ¿quién conoce mejor a Mechas? ¿Ustedes o yo? Buena pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién conoce mejor a Pau? ¿Yo o Daniel? ¿Tú qué crees, Daniel? Pero dígame. Ay, tú la conoces mejor que yo. Yo la conozco de tiempo atrás. Desde niña, desde años, desde pequeñita. Bien. Pero tú sí la conoces. Yo no conozco cómo es su temperamento. De vez en cuando es de mal genio, pero muy de vez en cuando. Me comunico. Una cosa es conocer por información legítima, buena, consciente. Otra cosa es conocer por relación, por intimidad. Porque caminamos con esa persona. Porque hablamos con él, porque oímos su voz. Porque tengo una relación muy cercana con él. Los evangélicos nos hemos acostumbrado a conocer a Dios por información. Y está bien, la información está buena, no es mala. Pero eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. En Génesis, antes de leer ahí, antes de ir a esta parte, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que lo conociera, para que conociera a Dios. Dios venía todos los días al jardín del Edén y se paseaba con Adán y Eva porque quería tener relación de intimidad con ellos. No quería Dios que lo conocieran por información, sino por relación. Y dice la Escritura que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. ¿Qué hacía Dios todos los días? Es una muestra. ¿Qué hacía? Venía y se paseaba personalmente. No enviaba ángeles para que le diera información. No daba ninguna información en los aires. Personalmente Dios venía para pasearse con ellos. Y vino la sorpresa, ¿no? Que cuando llegaron, o llegó Dios para hablar con el hombre y la mujer, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios. Resultado al final, más tarde, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente al mal. Cuando uno deja de caminar con Dios, de andar con Dios, de tener comunión con Dios, nuestra naturaleza humana después de la caída nos lleva a alejarnos del Señor. Jeremías 9 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico
se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dios quiere que hagamos juicio y misericordia y justicia. Pero además de eso, ¿qué quiere el Señor? A ver. Que lo conozcamos. Dígale a su hermano, Dios quiere que lo conozcamos. No tenemos que ir a ninguna nación para conocer a Dios. No tenemos que volar hasta Jerusalén para conocer a Dios. No tenemos que ir al monte Sinaí para conocer a Dios. No tenemos que ir a ninguna parte del mundo para conocer a Dios. Dios está cerca de nosotros. Pero nuestros ojos humanistas no nos dejan verlo. Nuestro corazón, que empiece a amar al mundo más que a Él, no nos permite acercarnos a Él. No nos permite amarlo. No nos permite conocerlo de tal manera y como consecuencia ni entenderlo siquiera. Y esa es la decisión que después de orar junto con el PESI, que es parte del PESI, cuando dijimos en marcha, y vamos a ir en un tren bala, vamos a viajar con el Señor el resto de nuestra vida. Y vamos a conocerlo. Y yo anhelo, sueño, que se diga del tabernáculo de la fe. Y que se diga de todas las iglesias cristianas. En Bogotá, en Colombia, en América Latina, en la tierra. Que se ha levantado un pueblo que conoce a Dios. Y como consecuencia anda con Él y le teme y obedece sus mandamientos. Y no marcha donde los demás le dicen que debe marchar, sino que está dispuesto a marchar con el Señor. Y no sé si ustedes están dispuestos a caminar conmigo. Si no están dispuestos, va a ser muy incómodo para ustedes caminar. Muy incómodo. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si un 20 o 30 o 40 o 50% de la congregación quiere una cosa y la otra no quiere, va a ser difícil. Permita el Señor que todos los que deciden conocer a Dios permanezcan en este lugar. Los que no quieran conocer a Dios, los bendigo. Pero se van a sentir incómodos, no los echamos. Pero van a querer irse a otro lugar donde los entretengan. No vendremos para ser entretenidos. Vendremos para exaltar al Señor. Para conocer a Dios. Para andar con Él en nuestro hogar. Para andar con Él en mi relación con mi cónyuge. Con mis hijos. Con mis nietos. Con mis amigos. Con mis vecinos. Con mis compañeros de estudio, de trabajo, donde esté, que puedan ellos al verme decir, este ha estado con Jesús. Amén. Porque me conocen por la manera de hablar, me conocen por la manera de sentir, me conocen por la manera de pensar, porque no pensaré como ellos, pensaré como Dios quiere que yo piense. Afinar la visión 2020. Tener esa visión 2020. Hermanos, Dios nos ha dado algo mejor que las nanogotas para recobrar la visión. El Señor nos ha dejado su palabra. Amén. Amén. Dígale a su hermano, nos dejó su palabra. Ojalá que amáramos la palabra como este libro debe de ser amado como ningún otro libro. Debe de ser leído, debe de ser estudiado. Debemos tener pasión por conocer este libro. Por leerlo, por estudiarlo, por meditarlo, por vivirlo.
En Apocalipsis 3:18 Dios le dice, el ángel que escribe, que le dice a Juan, que Juan está escribiendo, escribe a la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea es interesante leerla, pero llega un momento en que dice, ellos creen que son ricos, que tienen plata, que tienen dinero, que no les falta nada. Cuando ellos piensan que lo tienen todo, Dios le dice a la iglesia de la Odisea a través del ángel que le habla a Juan: por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y cómo termina? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dígale al Señor, hermano, otra vez le digo, dígale: Señor, dame el colirio del Espíritu Santo para ver. Nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu, pero lo más importante, nos envió a su Hijo. ¿A qué vino Jesús? Interesante. En el libro de Juan 14, del 4, les dice, cuando Jesús dice a sus discípulos, yo soy antes del verso 4 les menciona: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Uno de los discípulos se adelanta y dice, Jesús le dice: ¿sabéis a dónde yo voy? ¿Sabéis el camino? Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedo saber el camino? Jesús le dijo, leámoslo. Usted lo sabe de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie ve al Padre. Nadie tiene comunión con el Padre. Nadie puede tener relación con el Padre, sino por mí, dijo el Señor. Por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora, mire, Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Y Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Andaban con Jesús y no lo conocían. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo tú pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios nos dejó su palabra, nos dio su Espíritu. Y Jesús ha dicho: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué viene Jesús a acompañarnos? ¿Para qué? Para revelarnos al Padre. Para conocer al Padre. Tremenda palabra. El que me ha visto al Padre. Yo le voy a invitar a que leamos, abran sus Biblias conmigo. Este sí no está ahí en la pantalla, porque preferí que abrieran sus Biblia conmigo y lo leyeran. Ahora sí, un libro más conocido, Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Voy a leer en la Reina Valera. Jesús ha pasado unas cuantas horas con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y llega al capítulo 17 y dice estas palabras. Escuchen, voy a leer, escuchen con atención y acompáñenme si tienen sus Biblias abiertas. Esas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué fue lo que Jesús deseó? Que conociéramos al Padre. Porque Jesús vino para dar a conocer al Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué lindo, esta es la vida eterna. La vida eterna no está en saber de Dios, ni en saber de Jesús, sino en conocer a Dios. Estar en íntima comunión con Él. Vivir en íntima comunión con Él. Es posible que haya un pastor, que haya un evangelista, que haya un misionero, que haya un apóstol, que haya un profeta, que haya muchas personas que tienen lindos ministerios, pero que aunque tienen fama y aunque tienen nombre y aunque tienen estudios y aunque tienen títulos y aunque tienen muchas cosas, no conocen al Padre. Es posible que haya un pastor que venga acá, que nos hable lindo de Jesucristo, pero no lo conoce. Puede tener información. Yo no quiero estar ahí. He luchado por muchos años por conocer a mi Señor. Y permite el Señor que este 2020 sea el año en que todos decidimos conocerle. No saber de Él. No conocer de Él, sino conocerlo a Él personalmente. Y caminar con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Sigue diciendo Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Hemos hablado de la palabra nombre. Nombre no es con algo que se identifica a una persona. Nombre es lo que la persona es según las Escrituras. Cuando dice este es mi nombre, este es quien yo soy, dice el Señor. Podemos traducir la palabra cuando Jesús dice he manifestado tu nombre a los que me diste, a los que del mundo me diste. Quiere decir sencillamente, les he mostrado quién eres, Padre. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora, estos, a quienes les mostré quién eres, han conocido, vuelve de una u otra manera lo reafirma, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Tremenda oración, ¿no es cierto? Antes de ir a la cruz, ¿por qué no oró Jesús? ¿Por toda la humanidad? No. ¿Por qué no oró? Por sus discípulos. Los que tenían el mensaje de esperanza para la humanidad eran sus discípulos. Entonces por eso oró por ellos. Los que tenemos un mensaje de esperanza para esta sociedad somos nosotros. Es decir, los que conocemos al Señor.
los que decidan conocer a Dios. No he pedido por el mundo, sino por los que me diste. Verso 10. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Uno de los temas que tengo lucha trabajando y que quiero compartirlo con ustedes en algún momento cuando me sienta un poco más tranquilo, es hablar de la gloria de Dios. La gloria de Dios es un tema que no es fácil hablar. Hablar de la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Mira a su hermano y dígale, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, no voy a seguir aquí. Mas estos se quedan aquí. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para uno que estuvo con Jesús, que conocía de Jesús, que sabía de Jesús, pero nunca lo conoció. ¿Saben quién era? Estuvo con los 12. Vio los milagros que hizo. Inclusive fue usado para hacer milagros. Fue de los que fue con los discípulos sanando enfermos, echando fuera demonios. Anduvo con Jesús, pero no conoció a Jesús. Cuando uno empieza a estudiar la palabra y a darse cuenta de eso, qué peligro que tenemos de haber andado con Jesús, pero no conocerlo. La vida eterna no está en saber de Jesús, sino en conocerlo. Conocerlo. Verso 13. Ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No miran el mundo como el mundo lo ve. Miran el mundo como Dios lo ve. Por eso tiene una cosmovisión distinta. Cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, todo el mundo habla de cosmovisión hoy. ¿Pero qué quiere decir cosmovisión? Cosmovisión como ellos ven el mundo. Como las ideologías ven al mundo. Los cristianos no vemos al mundo como las ideologías lo ven. Los cristianos vemos al mundo como Dios lo ve. Estamos ungidos nuestros ojos con colirio. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué lindo. Los que conocen a Dios, los que conocen al Señor, serán guardados del mal. Mire a su hermano y dígale, los que conocen al Señor serán guardados del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hablaremos de la santidad de Dios al hablar de los atributos de Dios y de los nombres de Dios. Hablaremos de la santidad de Dios. Verso 20.
Mas no ruego solamente por estos, por los 11 que quedaban en ese momento, en ese lugar, porque ya Judas se había salido para entregarlo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quiénes oró aquí el Señor? Por nosotros. Diga, oró por nosotros. Hace 2000 años Jesús oró por ti. Aleluya. Mire a su hermano y dígale, hace 2000 años Jesús oró por ti. Oró por mí, oró por nosotros. (21) Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, formar una sola familia, la familia eterna del Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aleluya. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te hace recordar eso? ¿Qué te hace recordar eso? Que a mí también me amó antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Dónde? En Efesios. Capítulo ¿qué? 1, versículo ¿qué? 4, 5. Desde el 13 en adelante. Nos amó en Cristo. El Padre amó a Jesús antes de la fundación del mundo y en Cristo nos amó a nosotros antes de la fundación del mundo. Este pasaje es muy relevante. No solo el Padre amó a Jesús antes de la fundación del mundo, sino que a mí también me amó. Aleluya, diga amén. Amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no lo puede conocer. No solamente que hasta ese mundo no lo había conocido, sino que no lo puede conocer, porque para poder conocerlo tiene que arrepentirse. Solo el que se arrepiente abre la puerta para conocer a Jesús. Solo el que decide aceptar su sacrificio puede conocerlo. Solo. El mundo no puede. No trate de enseñar al mundo a que ande conforme a los principios divinos porque no puede. No puede. ¿Qué tenemos que anunciarle al mundo? Tenemos que anunciarle a Jesucristo. No lo que Él nos manda a hacer porque no puede. No puede. No puede. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así está el mundo, muerto en delitos y pecados. Y no puede, a menos que el Padre le dé vida, como te dio a ti. Dígale a su hermano, el Padre ya me dio vida a mí, aleluya. Entonces yo tengo una manera distinta. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y termina diciendo, y les he dado a conocer quién eres. Tu nombre. Tu nombre. Y se lo dé a conocer aún más. Hermano, el nombre de Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios es tan grande, tan vasto, tan inmenso, que nunca llegará una criatura a conocerlo tal como Él es. Por toda la eternidad caminaremos con Él y seguiremos conociendo cada día. Amén. Nadie puede pretender menos en la tierra, decir yo ya lo conozco. Aunque no lo conocemos, sí seguimos caminando para conocerlo. Amén. Sigue diciendo ahí ese pasaje y voy a dar una palabra que me viene a la mente ahorita. Termina ahí. Lo daré a conocer aún
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vayan conmigo a Filipenses. Una de las cartas bellas del apóstol San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo está hablando de su conversión. Las cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, es la palabra literal. Para ganar a Cristo, para conocer a Cristo. Tú no puedes ganar el mundo y ganar a Cristo a la vez. Nadie puede servir a dos señores. Dígale a su hermano, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir. Pablo dijo, todo lo que tenía, todo, mi fama, mi nombre, mis títulos, mis recomendaciones, todo, lo he perdido para conocer a Cristo y ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y llega al verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Para qué lo llamó Cristo a Pablo? Para que lo conociera. ¿Para qué te llamó a ti? Dígale a su hermano, me llamó a mí para conocerle. Y en Él conocer al Padre. En otras palabras, ¿para qué nos llamó? Para conocer a Dios. ¿Por qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. No es conocer de Dios. Es conocer a Dios. Y Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, algo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La pregunta, ¿cuál es el supremo llamamiento? Conocer a Dios, amén. Usted dígaselo a su hermano, el supremo llamamiento no es el cielo. No es ir a la eternidad. El supremo llamamiento es conocer a Dios. Aleluya. El reto más lindo, más bello que tenemos en la vida es conocerlo a Él. Debe de ser tu sueño. Debe de ser mi sueño. Conocerlo. Conocerlo a Él. Conocerlo quiere decir conocerlo en forma intencional. Si Dios quiere revelarse a mí, pues que cuando quiera se revela, aquí estoy. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Dígale a su hermano, hay que buscarlo. Hay que desearlo. Hay que, como Elías, tener pasión por el Señor. El celo de tu nombre me consume. Hay que desearlo con todas nuestras fuerzas. Conocer a Dios es algo intencional. Es algo intencional. Vamos a estudiar sus atributos. Vamos a estudiar los significados de su nombre.
Vamos a estudiar muchas cosas, pero no basta con tenerlo acá. Una vez que lo recibimos, vamos a decirle, Señor, quiero que se haga realidad en mi vida. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Hay que orar. Sin oración no podemos hacerlo. No hay nanogotas espirituales. Tenemos que orar. Amén. Y buscarle con todo el corazón. Quiero mencionar 3 cosas antes de terminar esta mañana. Los que conocen a Dios se esforzarán. Me gustaría pedirles con sus Biblias que me ayuden a buscar estos textos, ¿vale? El libro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Tendría mucho para hablar de ello, pero el tiempo se va. Capítulo 11, verso 32. Daniel. ¿Qué dice? Los expertos en buscar en la Biblia. 11:32. Está hablando de ese hombre de perdición que viene, de los momentos difíciles que se va a vivir el pueblo de Dios, pero en esos momentos difíciles que vivirá el pueblo de Dios. ¿Qué dice el verso 32? Dice el hombre, a ver, alguien que les ponga de pie lo lea. En voz alta, léanlo. Póngase de pie el que lo va a leer. Mi hermana que se puso de pies. Y después mi hermana otra vez. Cuando se levante el mal, que con lisonjas quiere engañarnos, el pueblo que conoce a Dios, ¿qué? Se esforzará. Léalo en su versión, hermana. ¿Cuál tiene? A ver, Neifer. Amén. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. Vienen días difíciles. Cada día los días son más difíciles. No son días agradables los que vienen. Nunca sabemos lo que va a acontecer en el Medio Oriente. Sabe todas las amenazas que hay. Y ya toda la respuesta que están listos para enviarse ahí, venganza. Fue la muerte de este criminal que fue asesinado. Porque no era un santo. No era un santo, era bien complicado. Y entonces hay amenazas. Y ya le dice, tenemos 52 puntos detectados. Entonces que ustedes actúen, empezamos uno por uno. Nunca sabe qué va a pasar. La batalla del Armagedón está sin realizar todavía. Y vendrá. Está escrito. ¿Sí? Pero al final harán lucha contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Aleluya. Dígale a su hermano, harán lucha contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Un aplauso al Señor. El Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. Sí. Pero no solamente eso. La segunda cosa, los que conocen a Dios, diga conmigo, harán grandes cosas. Serán como un ejército que juntos enfrentaremos al enemigo. Y Dios ha llamado a los valientes, a los consagrados y a los que único que desean es la gloria del Señor. Harán grandes cosas. Los que conocen a Dios, díganle a sus hermanos, se esforzarán y actuarán. Y díganle algo más, los que conocen a Dios harán grandes cosas. Y diremos, grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, estaremos alegres. Amén. Y darle un aplauso al Señor, grandes cosas, grandes cosas. Y en tercer lugar, tendrán denuedo por Dios.
¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 4? Cuando los apóstoles fueron llevados a la cárcel y perseguidos por el nombre de Jesús, por haber sanado a un hombre ciego. Y le prohibieron a los apóstoles que hablaran en el nombre de Jesús, que no hablaran más de ese nombre, y los dejaban libres. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hablado, y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cosas como esas pasarán mañana en nuestra nación. Está pasando en muchos lugares de la tierra. Y se nos va a prohibir hablar de Jesús. Y se nos va a prohibir hablar en contra del aborto. Y se nos va a prohibir hablar en contra del cambio del concepto de familia. No, la familia seguirá siendo formada inicialmente por la unión de un hombre y una mujer. No importa quién se esté gobernando, seguiremos proclamando los derechos inalienables. Amén. La familia es bendecida por el Señor y será bendecida siempre. Y muchas cosas van a venir. Estamos a puertas. No es algo que puede pasar dentro de 100 o 200 años. Tal vez en nuestra generación, tal vez en el 2020 lo veremos. Yo no sé, no sé. Pero dice la Escritura que los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por fin lo soltaron y se fueron a la iglesia, a la reunión con los hermanos, y los hermanos estaban orando. Y se reunieron a orar en el capítulo 4 del libro de los Hechos al final. Léanse. Y dice que cuando ellos comenzaron a orar: Señor, te pedimos que extienda tu mano, que haga señales y milagros, Señor, y que con todo denuedo hablemos de tu nombre, sin ningún temor. De nuevo quiere decir sin temor hablemos de Dios. Díganle a sus hermanos: sin temor hablaremos de Dios, con todo denuedo. Y luego salieron allí, lugar donde estaba tembló, y salieron y con todo denuedo siguieron hablando de Jesucristo. Nunca nos callarán de hablar por Jesucristo, no importa las cosas que vengan. Siempre seguiremos hablando del Señor, porque es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre, es el nombre de Cristo. Jóvenes, aceptan el desafío, o como cobardes van detrás de otras voces que los conducirán a la muerte, porque habrá caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin serán caminos de muerte. Está llegando el día, aleluya, que se conocerán los que son de Cristo, los que conocen a Dios y los que tan solo han oído hablar de Él. El que conoce a Dios se esforzará y actuará. El que conoce a Dios hará grandes cosas. Y el que conoce a Dios tendrá denuedo, aleluya, denuedo